Y hoy vamos a compartir un tema hoy. Voy a tratar de adelantar lo más posible, pero vamos a compartir un tema hoy que yo considero muy importante, porque es acerca del temor. Yo le puse por título, el título de una alabanza. No sé cuántos conocen a Julio Melgar, un pastor que murió hace un tiempo. Él se cantó al principio, algunos no habían llegado, pero él compuso una alabanza que dice: no somos esclavos del temor. Y hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los temores más grandes que tienen los seres humanos. ¿Cuál es el temor más grande del ser humano? La muerte. La muerte. Y hoy vamos a estar hablando acerca del temor a la muerte y vamos a estar hablando acerca de la resurrección. Porque eso es lo opuesto. La resurrección de los muertos es la esperanza del Evangelio. Y vamos a estar hablando porque el temor a la muerte es algo muy difícil. Cuando te dan una noticia que tiene que ver con eso desestabiliza a las personas. Pero es muy importante porque nosotros no nos libramos de eso hasta que no entendemos qué cosa es la muerte y cuál es la solución que Dios le ha dado a la muerte también. Vamos a orar. Padre, yo te bendigo y te doy las gracias, porque dice tu palabra que desde antes de la fundación del mundo, tú escogiste, Señor, a tu Hijo para que fuera entregado. Dice tu palabra que no habías creado las cosas todavía, pero ya sabías, Señor, que el hombre se perdería. Y entregaste a tu Hijo, dice, y fuimos destinados a ser rociados con la sangre de tu Hijo Jesucristo, para que pudiéramos ser salvos y para que pudiéramos heredar todas las cosas, la eternidad que tú tienes preparada. Ahora yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda tomar tu palabra y la pueda usar con poder, Señor, para que seamos convencidos de la realidad, Señor, de que hay salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy voy a citar muchos textos bíblicos, aunque voy a tratar de adelantar rápido porque se nos ha corrido el tiempo. Pero quiero comenzar con algo que le dijo Satanás a Dios. Está en el libro de Job. Job capítulo 1. Yo voy leyendo, si lo pueden buscar en sus casas o si lo quieren buscar, pero yo voy leyendo para adelantar. Job capítulo 2, versos 4 y 5. Aquí estaba una conversación entre Dios y Satanás. Y era con respecto a Job. Y dice, respondió Satanás y dijo, Jehová, piel por piel. Capítulo 2, verso 4. Piel por piel. Mira lo que dijo. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. El diablo le dijo a Dios, todo lo que el hombre tiene, lo negocia por su vida. Cuando el hombre ve que su vida está en peligro, negocia cualquier cosa por su vida. Y dice después, entonces, dice, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios le había dicho a Satanás, ¿no has mirado a Job? Que no hay otro hombre en la tierra, de todos los seres humanos no hay otro como él, que es íntegro en todo. Y Satanás le dijo, si yo lo toco, él negocia su vida. Y Dios le dijo, después Dios le dijo, dice ahí, entonces dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Porque él le dijo, si le toco los huesos, si le toco la piel, si le toco su carne y lo enfermo, dice, él va a negociar. Y Dios le dijo, la vida no se la quite, no quiero que lo mates. Solamente tócalo para que veas que no va a negociar. Y bueno, la historia es muy larga, pero Job no negoció. Es una mentira del diablo. No todos los hombres negocian por su vida. ¿Por qué no? Porque hay hombres que entienden la fe. Hay hombres que dicen,
Yo creo que Dios está por encima de todo. Pero eso es una realidad de todos los seres humanos. El temor a la muerte es algo difícil, bien difícil. Y hay otro versículo en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Lo voy a leer. Versos 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también, ese él es Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, hubo un tiempo en que el diablo tenía el imperio de la muerte. Y dice que Cristo vino y tomó un cuerpo humano para morir y a través de su muerte quitarle al diablo el imperio de la muerte. Dice ahí, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice ahí que Cristo venció la muerte para quitarle al diablo el imperio de la muerte, pero para librar a todas las personas que por el temor a la muerte estaban esclavizadas. Mira, muchas personas son esclavizadas por miedo a la muerte. Muchas personas cuando llega ese momento que están frente a algo que le va a causar la muerte, el diablo los engaña y los esclaviza. Y entran en un pacto con él que en realidad no resuelve el problema, pero están en esclavitud. Y dice ahí que Cristo murió para librar a los que estaban en esclavitud por temor a la muerte. Ahora, pero hay otro texto en Apocalipsis muy importante que habla cuando Cristo le quitó al diablo el imperio de la muerte. Y mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Esto ocurrió después de la resurrección de Cristo. Dice que Juan, el apóstol Juan, estaba en la isla de Patmos, lo desterraron por causa de la palabra. Y él dice que estaba en el día del Señor, y él estaba conectado allí con el Espíritu Santo. Y se le apareció Cristo y comenzó a hablar con él. Dice que él sintió detrás de él como una voz de trompeta que le hablaba. Y se volvió para ver quién hablaba con él. Dice en el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús se le aparece a Juan y le dice: ¿ustedes no han oído el dicho que dice, de la muerte nadie ha regresado? Bueno, Jesús se le aparece a Juan y le dice: yo soy el que vivo, pero estuve muerto. Yo morí, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y no solo eso, tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién las tenía antes? El diablo. El diablo. Pero ahora Jesús dijo: pero yo tengo ahora las llaves. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que digo quién se muere y quién no se muere. Yo soy el que digo quién entra al Hades y quién no entra. Ahora, por eso es importante que nosotros entendamos acerca de las cosas que referente a la muerte. Vamos a seguir con otros textos. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versos 17 y 18 dice: aquí estaba hablando Jesús con los discípulos y dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Jesús estaba preguntando, le preguntó a los discípulos: ¿quién soy yo? Y unos dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó. Otros dicen que eres algún profeta de la antigüedad que resucitó. Otros dicen que eres Elías. Y él dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y él dijo, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le dijo, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús está hablando de él. La Biblia en todos los lugares dice que él es la roca. Dice, y sobre esta roca, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia. Mira lo que dice ahora. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús allá en Apocalipsis dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora está diciendo aquí, yo edificaré la iglesia sobre mí y las puertas del Hades no prevalecerán. O sea que cuando un creyente muere, el Hades, la palabra Hades tiene varios significados. Puede significar muerte o lugar de encierro para espíritus. Las personas o los espíritus que no son salvos iban al Hades. Pero Jesús dijo, pero las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Es decir, el creyente cuando muere, el Hades no le puede retener. La muerte no le puede retener. Ahora, voy a terminar un versículo más para pasar a otra parte. Salmo 48, 14. Salmo 48, 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Amén. Yo tenía, cuando yo estaba en Cuba, tenía un compañero de trabajo que era inconverso, no conocía al Señor. Y él decía, lo único que no tiene remedio es la muerte. Y yo le decía, hasta que conozcas a Cristo. Cada vez, eso era un dicho que él decía mucho, todos los días lo decía. Y yo siempre le rectificaba, él lo decía, hasta que conozcas a Cristo. Cuando conozcas a Cristo, la muerte ya tiene solución. Pero dice, este Dios es Dios nuestro eternamente para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora, el miedo a la muerte no debe ser algo que desestabilice tu vida. No debe ser algo que te desestabilice. Mira, muchas veces nos dan malas noticias y las noticias no se cumplen. ¿Cuántas veces te dicen, oye, esto es un problema bien grave y ya tú estás pensando que te vas a morir? Pero no, es grave nada más, no te vas a morir. Pero es importante. Ahora, es importante que entendamos qué cosa es la muerte. ¿Qué es la muerte? La palabra muerte significa separación. Pero la mayoría de las personas piensan que hay una sola muerte. Pero la Biblia dice que hay dos muertes. La primera es temporal. La segunda es eterna. Ahora, por eso es importante que venzamos la muerte. Ahora, pero la palabra muerte significa separación. En el libro, en los primeros libros de la Biblia hay un texto que Dios dijo, el cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, ¿cuál es la muerte física? La separación del espíritu y el cuerpo. Es solo eso, que el espíritu y el cuerpo se separan. El cuerpo muere, se vuelve polvo, pero el espíritu no muere, vuelve a Dios que lo dio. Ahora, pero la Biblia habla de una segunda muerte. Esa es la importante. La primera es temporal hasta un día de juicio. Pero la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Ahí sí no hay remedio. Si no vences la segunda muerte, ahí sí no hay remedio. Pero vamos a hablar de eso un poquito y ya estoy terminando. Pero quiero leer un texto en Apocalipsis que habla de la segunda muerte. Y esa es la importante. Apocalipsis capítulo 20, verso 12 al 15, dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él.
O sea, toda la persona que se ahogó en un río, en el mar, va a resucitar de ahí. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero dice ahora, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, o sea, a la muerte segunda. Ahora, esa muerte segunda es la separación eterna del alma de la persona con Dios. Pero Jesús murió, dice, para librarnos de temor. No hay que tener ningún temor si tú estás en Cristo. Ahora, hay un texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya estamos terminando. Que habla entonces de la esperanza. Habla de por qué no debemos de tener temor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ese dormir significa la muerte física, cuando la persona muere físicamente. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, como la persona que no conoce a Dios. La persona que no conoce a Dios, cuando alguien muere, ya no tiene más esperanza. La persona dice, bueno, se terminó todo, se acabó, nunca más lo voy a ver, esto llegó hasta aquí, desapareció. Bueno, no desapareció. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay otro texto que dice, viene la hora, cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren saldrán a resurrección. O sea, va a llegar un momento en que dice que un arcángel va a anunciar la venida de Cristo. Y dice que Cristo, con voz de mando, con la voz de Dios, llamará a los muertos. Y si Él los llama, lo van a escuchar. Lo van a escuchar, dice, y los que lo oyeren, porque, bueno, no todos lo van a escuchar en el primer llamado. Van a haber dos llamados. Porque hay dos resurrecciones. Es muy largo el tema para darlo un día, pero hay dos resurrecciones. Una primero cuando Cristo venga y otra para el juicio final. Pero en la primera dice, todos los que oyeren esa voz saldrán de los sepulcros. Ahora, ya voy a terminar con esto. Primera de Corintios capítulo 15, porque ahora viene el punto importante que las personas no creen, pero lo vamos a explicar un poquito. En 1 Corintios capítulo 15 hay una pregunta que todas las personas se hacen. 1 Corintios capítulo 15, verso 35. Dice ahí, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ese es el problema de las personas. La persona dice, cuando se muere ya el cuerpo se acabó, entonces. Bueno, pero aquí dice, pero tú te preguntarás, si los muertos van a resucitar, ¿con qué cuerpo vendrán? Ahora, dice ahí, lo explica, voy a leer rápido y explicar un poco. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Mire, si usted quiere sembrar un grano, si usted quiere hacer una siembra, usted no siembra un granito. Ahora, el granito, para que salga una planta, el grano no tiene que morir, podrirse. El grano se pudre, pero de ahí sale una planta. Ahora, así está diciendo, lo que se siembra, o sea, ese cuerpo que enterramos ahí en el cementerio, se tiene que podrir, pero no es lo que va a salir. Dice,
Y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano. Pon el ejemplo del grano de trigo. Tú siembras un grano de trigo, pero sale una planta, no sale otro grano. Ahora dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra la carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así también es la resurrección de los muertos. Ahora dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo es corruptible, se va a podrir. Si no es hoy, es mañana, un día vas a morir y va a destruirse, se hace polvo. Pero dice, resucitará un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que no se corrompe, que va a vivir eternamente. No le duele nada, no tiene sed, no tiene hambre, no se enferma, no tiene ningún problema. Es un cuerpo incorruptible. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahora, el cuerpo con que vamos a resucitar no es este cuerpo. Inclusive, mi esposa me decía el otro día, estaba hablando de eso, y decía, bueno, seré gorda cuando reciba el otro cuerpo. Bueno, no es igual. No pienses que vas a ser como eres ahora. No va a ser igual, totalmente diferente. Ahora, miren, Juan estuvo con Jesús y lo conocía, pasó 3 años con él. Pero en la isla de Patmos, cuando lo vio, dice, caí como muerto. Él no lo conoció, era diferente. Dice que cuando lo vio, yo no leí todo el pasaje, pero dice, su pelo era blanco como la nieve. Dice, su rostro era refulgente como el sol en su fuerza. Y dice, y sus pies eran como bronce bruñido, refulgente. Era un cuerpo diferente, no era el que él había visto cuando caminaba aquí en la tierra. Ahora dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, pero no es cuando se habla de cuerpo espiritual, es un cuerpo. Muchos cristianos dicen, bueno, después que tú te mueres vas a ser como un humo, como una cosa invisible. No, es un cuerpo. No lo vemos nosotros con estos ojos, porque estos ojos son terrenales, humanos. Pero Dios existe en un cuerpo. Dios tiene un cuerpo. Los ángeles tienen cuerpo. Hay personas que pueden ver espiritualmente y pueden ver que hay un cuerpo. Ahora, tanto en el mundo satánico como en el mundo cristiano, hay personas que Dios le da visión para ver y pueden ver cosas espirituales que tienen cuerpo. Pueden ver ángeles, pueden ver muchas cosas. Ahora, pero hay un cuerpo. Ahora dice, así también fue hecho el hombre. El primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo. Dice que Cristo es espíritu vivificante o espíritu que da vida. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros tenemos la imagen de Adán ahora, pero dice que después tendremos la imagen de Cristo. Dice aquí, pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todas las personas van a morir. Cuando Cristo venga, los que estén vivos serán transformados vivos. Ahora dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, esa es la esperanza. Cuando te den una mala noticia, no lo creas. Bueno, lo puedes creerte si te dicen, mira, te vas a morir. Quizás es verdad que te vas a morir. Mira, los cristianos de este tiempo no se quieren morir. Cuando te dan una mala noticia, dice, el diablo me está atacando. Algo, el diablo está contra mí. No, hay veces que te vas a enfermar y esa enfermedad no va a tener cura. Porque dice, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Hay un día que te vas a enfermar y de eso te vas a morir. No importa la edad, puede ser la mucha edad, poca edad. Pero lo importante es que la muerte no desestabilice tu vida. Porque la muerte para el creyente es un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que vas a cerrar los ojos aquí y despertar allá. En la parábola de Lázaro, dice, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y abrió sus ojos en el Hades. Los dos despertaron. Cuando la muerte aquí, tú cierras los ojos porque el cuerpo muere, pero al momento despiertas otra vez. Ahora, lo importante es que despiertes con Cristo. Porque dice la palabra, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, por este día. Gracias porque, aunque se ha extendido el tiempo, Señor, hemos podido adorar, hemos podido pasar un tiempo contigo y te pedimos ahora, Señor, que tú quites todo temor de nuestra vida. Que podamos cada día darte gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Porque el día, Señor, que partamos de este mundo, sabemos que vamos a cerrar los ojos aquí y abrirlos otra vez, Señor. Te damos gracias porque también dice tu palabra que un día nos veremos otra vez, Señor. Todas las personas que han muerto las vamos a ver otra vez. Te damos gracias porque un día nos encontraremos y dice tu palabra que habrán unas bodas, Señor, y habrá, Señor, una mesa y estaremos sentados juntos, Señor, en el reino de los cielos. Te damos gracias por esa esperanza y te pedimos, Señor, que nada, Señor, produzca el miedo, Señor, a la muerte, que el diablo no esclavice nuestras vidas, Señor, por temores, sino que tengamos la confianza, Señor, que así como tú resucitaste, oiremos la voz, Señor, de mando, Señor, diciendo, sal, Señor, del sepulcro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.